Yo lo enseño si alguien lo quiere, ¿no? Por supuesto, pero me interesa mucho porque yo creo que cada uno tiene sus capacidades, sus talentos, sus intereses y sus formas de hacer. Entonces me parece muy importante esto, ¿no? Y a veces una cosa que traba mucho el desarrollo de la tarea artística es no haber podado la idea inicial, ¿no? Es haber sentido como que, porque es muy confuso, porque lo visual nos invade tanto, que no haber sentido la sensación de que esto es lo mío, porque hay tanto. Pero en realidad, cada uno, si poda todo eso, porque no se puede todo, no se puede usar toda la técnica ni practicar todo el lenguaje, porque necesita, para hacer algo bien, hay que dedicarle, ¿no? Trabajo, tiempo, pensamiento, tomar conciencia. Entonces, es esto que hay que, podar es muy importante. En general, empezar con lo mínimo, con lo básico, y luego ver cómo se enriquece, no el universo inabarcable y pensar, hay que hacer esto, o esto es lo que me va a dar éxito acá. No, lo único que puede llevar al éxito, llamémosle, o a la concreción, a la realización, es encontrar qué es lo tuyo, ¿no? Tu propio camino. No hay más. Entonces, esto está lleno de ejemplos a lo largo de la historia. Y muchas veces hay este deseo de hacer y de ser conocido que lleva a que tú quieras mirar a otro que tiene éxito haciendo algo que no tiene nada que ver contigo. Entonces, eso no funciona. Te puede gustar, entonces, te puede motivar, decir, esto me encanta, pero hay que saber reconocer qué es para ti, qué es lo que tú estás no solo capacitado, sino íntimamente interesado en hacer. Y ahí, a partir de ahí arrancar. Entonces yo por eso siempre planteo, todos tienen papeles y lápices. Trajimos, igual porque alguien no trajo, trajimos papeles. Porque lo que yo planteo inicialmente, se lo planteo a cualquier persona que venga a tomar un taller conmigo, es esto de ver qué es, ¿no? ¿Qué es lo que interesa? Entonces, es un ejercicio muy simple, muy sencillo, pero está orientado a despejar un poco el panorama, ¿no? Por lo sencillo. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Entonces, este primer ejercicio, vieron que cuando uno quiere recordar algo, cómo funciona, ¿no? La mente, cómo funciona la memoria, por ejemplo, cómo funciona ese yo interior. Uno quiere recordar algo y hace un esfuerzo, ¿no? La sensación de hacer el esfuerzo de recordar, no lo recuerdo. Por ejemplo, ¿cómo era aquella nadadora que también fue actriz de cine en las viejas películas de los años 40? Si yo me quedo forzándome en tratar de recordar, no funciona. Pero si yo le pido, yo bromeo, le digo al bibliotecario, ¿no? A alguien que soy yo misma, pero que está ahí en mi memoria, dejo el pedido, ¿cómo se llamaba? Entonces de pronto estoy haciendo otra cosa, estoy caminando con el perro y viene el bibliotecario y me dice, Esther Williams, ¿no? Bueno, es ese tipo de mecanismo que tenemos para ir a, que en realidad es conectarnos con eso que no está en la conciencia, ¿no? En el momento. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Te quiero dar la espalda? No, yo escucho igual. No. Alguien que lo de las zanahorias. Entonces, es muy sencillo, es un ejercicio muy simple, pero se trata de esto, se trata de imaginar que vamos a crear una escena, que esta escena es parte de
¿Puedo pedir una cosa que te sitúes más para acá? Porque estoy en las voces de allá. Ah, las voces de allá. Sí. Okay. Me siento en esta mesa. Entonces, pasa esto que nos olvidamos de pensar, yo quiero hacer una obra de arte. No pensamos en eso. Es un ejercicio que se va a resultar en un boceto que se puede tirar a la basura sin el menor problema. Porque esa es otra cosa que es muy importante. Cuando uno crea, uno tiende a tomarle, por un lado a veces odio y por otro mucho cariño a lo que logró hacer. Y eso no está mal, pero hay que saber que hay que ir probando, hay que ir tirando, hay que ir descartando, hay que ir buscando hasta que sale, ¿no? Hasta que aquello que es como lo natural, la inclinación natural, aflora. Entonces, esto es así. Yo quiero que piensen en una escena como si fuera una escena de una foto fija de una película. O sea, es una escena, y le llamo escena específicamente, como si estuviéramos en una obra de teatro, porque los elementos que van a estar presentes, salud. Aunque después a uno le interese hacer vídeos, a otro instalaciones, al otro dibujar y pintar, al otro no importa, pero siempre hay que tener la posibilidad de imaginar y de poner sobre el papel, porque el dibujo, el boceto, el poner sobre el papel las ideas es básico para todo, para cualquier tipo de actividad artística, ¿no? Siempre se empieza por ahí, a veces escribiendo simplemente. Entonces empezamos por imaginar una escena, y la escena tiene solo 3 elementos, es muy simple. Tiene un lugar, o sea, un lugar, un escenario donde ocurre algo o no ocurre nada, pero, o sea, hay acción o no hay acción, hubo o habrá acción o no, pero hay un escenario. Hay un personaje central, un protagonista, que puede ser un ser humano, pero puede no ser un ser humano, puede ser un animal o puede ser un objeto, o puede ser un planeta, o puede ser un rayo, pero hay un protagonista, o sea, hay un escenario y hay un protagonista. Y luego hay un segundo elemento secundario, que sería el personaje secundario, el otro, que hace que cuando miremos esto veamos que hay un protagonista y hay un otro, nada más. Pero esto siempre lo mismo, ¿no? Puede ser de alumnos y cosas que hemos hecho a lo largo de los años que trabajo esta idea con la gente. Un lago, un cine y una serpiente, ¿sí? Pero puede ser formas mucho más, elementos mucho más abstractos también, o puede ser una cama, una figura masculina y cables. Los cables serían el elemento, el segundo, Entonces, esto es con lo que empezar. Y pensar, sentarse con papel y lápiz, incluso pensar varias. Tranquilamente, porque ni hay que saberlo dibujar bien, ni hay por qué quedar que después ese boceto es nada más que el mecanismo del pensamiento, o sea, el trabajo del pensamiento que lleva a generar esto, lo cual destapa ciertas conexiones, porque es simplemente imaginar, o sea, porque todos los que queremos hacer un trabajo artístico tenemos que tener la capacidad, ¿no?, de visualizar una imagen, de poder hacer, y tenemos que poder proyectar ahí en la biblioteca, proyectar una imagen, ¿no? Entonces, sin pensarlo mucho, o sea, no hay que pensar en qué queda bien que yo. No hay que pensar en eso, nunca.
No hay que pensar en qué soy capaz de, les repito, qué soy capaz de dibujar, no. Porque, por ejemplo, si se nos ocurre que el personaje es un gato y no lo sabemos dibujar bien en la postura, no importa, lo escribimos, es un gato en el aire, y al costado del gato, el gato está en la playa y hay una ola, y bueno, la ola no sé cómo se dibuja, no importa eso. Pero esto es porque inicialmente lo más importante de todo no es agarrar instrumentos y ponerse a hacer, porque ahí estamos trabajando desde un lugar que es muy caótico. Hay que empezar a limpiar y a ver qué es lo que queremos producir, qué queremos que aparezca, que no está en el mundo, ¿no? Porque en definitiva es la razón por la cual uno tiene estos impulsos creativos, o sea, es el deseo de poner en el mundo algo que es la forma en que vemos o sentimos o interpretamos y que necesitamos ponerla afuera. Necesitamos ponerla afuera para nosotros mismos, sin duda, porque es una manera de reconocerse, de entenderse, es un camino de conocimiento muy profundo el ejercicio del arte, en la medida en que uno es honesto y lo despluma, lo despoja de todas intenciones secundarias que vienen con el temor, el miedo de no gustar, el temor de fracasar, el deseo de seducir. Todo eso tiene que quedar, viene después, ¿no? Las cosas tendrán el efecto que tendrán, pero hay que ser como absolutamente sincero con uno mismo. Y entonces es un camino muy interesante de autoconocimiento también. A mí me han pasado cosas a lo largo de los años de dar clases, de personas que venían, por ejemplo, a otros talleres, que tienen otros criterios y otras maneras de trabajar, que yo respeto todas, por supuesto, pero donde se trataba de realizar un trabajo más, digamos, de corte académico, en cierto modo, que es poner modelos y enseñar a copiar del modelo real. Todo eso para mí viene después. Cuando yo veo y tengo gente trabajando conmigo, si necesita trabajar la realidad, yo le enseño. Pero no se puede hacer una tabla rasa y que todo el mundo, para mí, ¿no? Arrancar todo el mundo dibujando ese modelo que se puso ahí. Porque hay personas que pueden estar años haciendo eso y mientras hacen eso están enterrando cada vez más hondo lo que querían decir, lo que querían hacer. Una vez una señora que me hizo mucha gracia, por eso lo recuerdo, iba a un taller donde trabajaban con modelos siempre, ¿no? Un taller de una artista muy reconocida, no me importa. Y ella me decía, yo no puedo dibujar una vez más esos ajos, los mismos ajos. Parece que los ajos siempre estaban en algún lugar del modelo. Y entonces vino conmigo y yo le planteé esto, porque yo se lo planteo siempre a la gente que empieza a tomar clases conmigo, a todos, sean egresados de Bellas Artes, sean personas que nunca agarraron un lápiz, a todos les planteo lo mismo y siempre es un camino por donde empezar. Y resulta que ella lo que quería hacer cuando le planteé este ejercicio era un lago en la oscuridad con una mujer de rodillas en la orilla aullando. Y claro, los ajos no entraban a ningún lado, ¿no? Entonces, aullando ajos. Claro, aullando porque había dibujado muchos ajos. Pero pasa esto, ¿no? Que porque también, digamos, lo primero que para mí es importante es digamos, el conocimiento que yo pueda tener de los años que hace que me dedico, lo que he estudiado, es mi camino, pero también me ha enseñado lo diversos que son los caminos. Y que si yo impongo al otro, le estoy cortando las alitas con las que tiene. Sí, pasa en todo el arte, ¿no? La técnica por encima de la creatividad. Exacto. Una cosa con la música es igual. Tú lo tenés que entender totalmente bien. Sí. Es igual, ¿no? Pasa lo mismo.
Entonces, me imagino yo no soy música, la disfruto, por suerte no canto, por suerte no. Pero bueno, es esto, entonces, ese despojarse de todo, ¿no? Despojarse de todo, yo quiero ser como, o yo temo no ser, o todo eso no tiene ninguna importancia. Todos tenemos temor de fracasar, deseo de triunfar, es natural, pero eso hay que dejarlo de lado, digamos, resistir porque son obstáculos. El temor es un gran obstáculo, hay que lanzarse a hacer, pero tampoco es cuestión de, claro, de salir desnudo gritando por la calle, porque es un riesgo un poco excesivo. Entonces hay que empezar de a poco, ¿no? Hay que empezar de a poco, y empezar de a poco es podar mucho y quedarse con esto, porque alguien puede decir, pero a mí yo no quiero hacer una imagen realista, por ejemplo, ¿no? A mí me interesa hacer como Cy Twombly y hacer grafismo con un lápiz. Sí, pero a nadie le hace daño pensar en estos términos inicialmente, armarse una escena, porque en realidad es algo que se ha, digamos, como defenestrado mucho, porque vieron cómo es la teoría del arte, las cosas van y vienen, y esto está bien y aquello no está bien, siempre es muy sospechoso lo que es tendencia central, siempre es muy sospechoso porque hay mucho poder detrás, y entonces hay que andar con pie de plomo y no creer que esto es así o aquello es así. Yo hoy, por ejemplo, hoy fue a ver mi muestra Jorge Heft, que es un coleccionista francés muy importante, que es el que trajo, en realidad, más allá de que hay curadores y demás, la muestra de Picasso al Museo Nacional de Artes Visuales. Es un hombre de 85 años, un hombre que sabe muchísimo, obviamente, de Picasso y de pintura. Y él decía, estuvimos hablando, y él decía que, claro, que difícil fue para la gente con la mentalidad y la forma de ver y el ojo acostumbrado a un determinado realismo, qué sé yo, anterior a las vanguardias parisinas del siglo XX, que hasta los años 30, a pesar de que Picasso y otra gente de su entorno estaban haciendo imágenes cubistas en el 12, en el 15, la gente hasta el 30 en París no empezó a realmente lograr ver lo que había ahí. Y yo le decía, sí, hasta el 30 en París, pero hoy acá hay mucha gente que no está preparada para ver eso. Yo estaba ahí viendo la exposición, y porque tuvimos después una mesa redonda, una cosa muy linda, hablando de la muestra con el director del museo, de la radio, qué sé yo. Y yo me invitaron a ver la muestra, así que no tuve que pagar. Y había una familia ahí, ¿no? Hay pinturas que son, que están en el museo, porque la mayoría son del Museo Picasso de París, que para mí es lejos el mejor museo en materia de obra de Picasso, porque tiene las mejores obras, y la mayoría son de ahí. Pero hay obras del Museo de Picasso de Barcelona, que es un museo precioso, como espacio, y que tiene obras súper interesantes. Y estas obras son unos ejercicios que hizo Picasso sobre las meninas de Velázquez. Meninas de Velázquez, que bueno, para la gente que le interesa la historia del arte y qué sé yo, son muy conocidas, y viene junto, las meninas de Velázquez. Sí. Entonces, había estas meninas de Picasso, ¿no? Y entonces una señora estaba diciendo, pero hay obras de Velázquez también, desesperada, porque las miraba y algo no le cerraba, ¿no? Y entonces, claro, esta señora, que yo fui, le hablé, le expliqué, porque no quería que se quedaran con esa confusión, pero esta señora está igual que los de los años, antes de los años 30, porque no ve en realidad, porque para pensar que las meninas de Picasso eran las meninas de Velázquez, ¿viste? Es que no estaba viendo. Y a su vez él, que es un hombre finísimo y con un conocimiento enorme, ya te digo, el arte, que además se crió en una familia tan cerca de Picasso y
sabe muchísimo. Él tiene un ojo clásico, llamémoslo. O sea, él hay cosas de hoy que no las ve tampoco. A todos nos pasa. O sea, es un tema, no se trata de... La selección y habrá cierto... La percepción se desarrolla de determinada manera. Hay cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Entonces, seguro, él dice que tiene mucha razón, que cuando él planteó traer una muestra de Picasso, había un tema, estaba todo organizado ya, y ya estaba todo elegido y qué sé yo, pero empezaron a padecer con la financiación, porque yo no quiero ni pensar lo que cuesta, ¿no? Y entonces el director del museo, Enrique Aguerre, es un tipo bárbaro y que pone muchas ganas y es un trabajo muy bueno, decía, no, bueno, yo tengo unos sponsors, de gente que, hay alguien que ofrece poner $30.000. Claro, a mí me dan $30.000 por una muestra y hago una maravilla porque es un montón de plata, pero para la muestra de Picasso no es nada. Imagínense los seguros. Los seguros, claro, sí. Y entonces él dijo, no, pero con eso no hacemos nada, y le propuso cobrar entrada. Claro. Y ahí Enrique Aguerre decía, claro, no tenemos nosotros de ningún modo, acá no hay tradición de cobrar entrada. El arte, el museo tiene que ser gratuito, porque el deseo de difundir y nuestra idiosincrasia es ese, qué sé yo. Pero claro, entonces llegó un momento en que se acercaba el momento, ya hace tiempo de esto, ¿no? De que, bueno, hay que hacer las cosas. Y seguro le dijo, bueno, no sé, porque ¿cuál es la opción? Y la opción, dijo este hombre, es no hacer la exposición. Y era una pena, porque es un éxito enorme, la gente está hambrienta de ver. Entonces la hicieron lo de cobrar entrada. Él tuvo que ir a varias instancias, más arriba en el gobierno y qué sé yo, todos le decían lo mismo, no, acá no se cobra, pero luego ¿cuál es la opción? No hacer la muestra, dijeron, bueno, vamos a cobrar. Y seguro, parece que el éxito es tan bestial que están esos costos altísimos totalmente cubiertos. Están pensando en traer a Velázquez ahora. Están pensando en traer otra. Voy a grabar. Dejar un día gratis igual. Sí. Los martes. Igual la mitad de precio. A mí me invitaron un día gratis, pero me dejaron pasar. Pero ¿qué pasa? Que él decía que está con muchas ganas, digo, me parece genial. Pero claro, como decías, tú traer Velázquez. Sí, que además, ¿qué le decís a la gente? Pero claro, Picasso es un poco una trampa, porque esa señora que creía que las meninas eran de Velázquez, es un público, hay mucho público que no sabe. Y que el arte además tiene que ser para todos y que tienen que acceder, tienen que ir a ver, porque enseña mucho ver en vivo, sí. Si no se puede viajar, eso enseña mucho, es muy importante, pero que tiene que tener mucha convocatoria. Picasso, obviamente, yo creo que hay mucha gente que el único nombre de artista que conoce es Picasso. Sí, acá no hay mucha cultura pictórica. No, hay mucha gente informada, pero hay mucha gente que no, y hay mucha gente a la que le interesa, pero está en otra, se dedicó a otra cosa toda su vida, y no tiene un registro muy claro de la historia del arte. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, sí, porque Kandinsky, Klee, y yo me reía para mis adentros, porque yo dije, bueno, sí hay que ver. Yo creo que si anuncias una muestra de Klee, no hay nadie. 15 era. No pagás el transporte, no es Picasso. Claro. Entonces ahí él me estaba demostrando que él tampoco ve las cosas, digamos, como las puedo ver yo, que tengo un montón de años menos, porque es un hombre de 85 años, no es la edad solamente, ¿no? Yo no es que sea muy joven, pero a mí me pasa que, no sé si es porque tengo hijos con los que trabajo, nietos con los que hacen las mismas cosas, estoy siempre en lo de mi época porque lo demás me aburre. Pero hay que poder ver lo que es de tu tiempo, ¿no? Y claro, no es que nos quedamos en que la gente antes del 30 no podía ver, no veía Picasso, veía cubistas y no entendía. Los que ya lo vimos ya estábamos. No, todo el tiempo va cambiando. Y hay que seguir trabajando la percepción. No nos quedamos nunca en un lugar, ya está, yo ya vi.
ahora yo ya entendí. No. Pero si mientras más muestras traídas, como que también pasa eso, que empieza a formarse la gente. Exacto, pero hay entonces que... genera un ojo de... Totalmente, pero hay que ver qué traes. Claro. Hay que ver qué traes. A los porque- Beatles, sobre. Claro, traes a los Beatles y llenás el museo al Beatles. Claro. ¿Qué traes? Es eso. Kandinsky no. Kandinsky y yo... No va a traer gente. Yo no voy. No. Yo no. Bueno, es una Pensando. Me dan los números. Yo voy a liberar Es una avalancha, la acuerdo. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando todavía era director del museo Ángel Carver, que está vivo pero que Dios lo tenga en la gloria, porque ha sido muy nocivo para el arte uruguayo. Este hombre trajo una muestra, porque no sé qué acuerdos con organizaciones, instituciones, no sé, el Vaticano, yo que sé, trajo una muestra muy grande de arte religioso. Y también, esto no, ni siquiera tuvieron que cobrar, el museo reventaba de gente, pero claro, es un tema, a veces es el tema, ¿no? Que entonces se traen obras del Vaticano, obras de acá, de allá, había obras de artistas muy reconocidos y qué sé yo, pero la gente no venía por los nombres de los artistas, la gente venía a ver arte religioso del mundo de primera línea. Entonces, sí, también el tema es este, ¿no? Bueno, y el tema. O sea, hablando de todo un poco, el tema, para mí, este hombre se quedó sorprendido porque mi muestra se titula El objeto del tango y yo reflexiono sobre, mañana ya les contaré, pero reflexiono sobre el lugar de la mujer en las letras de tango y la cuestión de género y demás. Entonces hay un tema, ¿no? Hay un tema. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias. Pero el tema es, para mí es secundario, o sea, uno está trabajando siempre sus obsesiones. Pero claro que, digamos, vincular tus ideas, tus obsesiones, tu sensibilidad con temas, hace este efecto del arte religioso, hace que otras personas, que de pronto con mis obsesiones y con mis temas no se relacionan directamente, tengan por dónde entrar. Ah, es una muestra de tango. Después se encuentran con qué raro no, es no esto. es tan así, ¿no? Claro. Pero ya entraron. Pero ya está. Y hay un poco Yo venía a ver a Gandhi. hay un poco esto que son todas cosas que, por ejemplo, para este señor, que ya les digo, es un gran entendido, es un hombre que sabe muchísimo, yo lo respeto mucho, pero para él que haya tema es como anatema, digamos, porque durante mucho tiempo en el arte contemporáneo, en las vanguardias y qué sé yo, la idea de la narración estaba totalmente proscripta, ¿no? Como se intentó también en la literatura, en hilo tempo, en las antiguas vanguardias, decir el libro no tiene por qué narrar una historia. Se hicieron libros con las hojas todas en blanco, estaba fenómeno. Terminamos con los chistes, ahora dame por favor una novela de Irving o una novela, viste, yo qué sé, de Murakami, dame algo, cuéntese, ¿no? Claro, porque en definitiva está muy tejido con el pensamiento y con el ser humano. El relato es algo que no lo podemos sacar de encima. A todos nos gusta que nos cuenten cosas, nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gusta, lo necesitamos, es una manera de representarnos la realidad. Desde que en aquella época en que salían los tipos, dibujitos de cavernas prehistóricas, dibujitos de tipos que salían a cazar, el tipo que no moría, no sé, aplastaba la cabeza el búfalo, el tipo que no moría volvía, ¿y qué hacía? Traía la carne, lo comía, todos contentos, y después con la panza llena, el tipo contaba, lo corrí, entonces pasó esto, y me agaché, me arrastré, ¿no? Entonces, lo tenemos tan tejido con nuestra manera de ser, que me parece un poco soberbio de los teóricos, y es como una soberbia decirnos, ahora nos libramos de la narración.
nos libramos del tema. Sí, pero no nos libramos nada, porque todos además muchas veces Narrás igual, ¿no? narras igual inconscientemente también, eso ni hablar, ¿no? Ni hablar. Que hay muchas maneras de narrar, que no tienen por qué ser un hilito conductor, no, porque una manera de narrar puede ser ir sembrando semillas, ideas, imágenes en el que te está escuchando, o en el que está viendo, o en el que está leyendo, y se le va armando su propia narración, ¿no? Se te va armando la tuya, personal. Pero tampoco hay que tenerle miedo a esto de la narración. Por eso yo planteaba, y tú todavía no habías llegado, un primer ejercicio que es muy simple, que les planteo siempre a todo el mundo, que es imaginar una escena. La escena tiene una escenografía, un lugar donde ocurre, hay un personaje protagonista y hay un personaje secundario, que puede ser lo que sea. O sea, el escenario puede ser el espacio exterior, el personaje protagónico puede ser el agujero negro y el secundario puede ser una pelusa, no importa, o una figura humana. Las figuras humanas, claro, nos resultan más, y los animales nos representan mucho, entonces por lo general se trabaja mucho en la idea con la figura humana y el animal. Pero bueno, entonces esto les planteo eso, papel y lápiz y pensar, pero pensar sin ningún pensamiento secundario, solamente ver una escena que se me ocurre y pedirle a tu cabeza que te la mande, sin hacer ninguna censura. Esto no, porque esto no, yo en realidad si digo que el lugar es el infierno y el protagonista soy yo y el secundario es un tipo al que le estoy cortando la cabeza, va a quedar mal. No pensemos nada de eso, todo vale, ¿no? Y si lo sabemos dibujar o no, no importa. Lo podemos escribir y hacer un boceto muy, muy esquemático. Pero a partir de ahí, eso es un mecanismo que genera una especie de serenidad y de poda. Fenómeno. No tengo que salir con una idea original genial, no tengo que agarrar el lápiz y demostrar que soy Miguel Ángel diseñando la vida así en 2 minutos, porque nadie es, porque Miguel Ángel empezó de chiquito y se rompió el alma trabajando para... Además le genera un estrés también que le quita todo lo espontáneo que puede tener, ¿no? Claro. Te estresás pensando todo eso. Sí, estás, porque no lo disfrutás porque exacto, y tiene que te haber quemás la alegría, y tiene que haber felicidad en hacerlo. Hay que volver a hacer como cuando éramos chicos. Claro. Yo inclusive hago, la única forma que no sé pintar, no tengo ni idea, hago como un garabato así inconsciente y eso empieza a agarrar una forma y por ahí voy. Empezás a ver qué hay ahí, claro. Sí, es que Toda la vida hice eso, ¿no? Es una manera, hay muchas maneras de empezar además un cuadro, por ejemplo, ¿no? Hay muchas técnicas, hay muchas maneras de empezar. Se puede empezar por un dibujo pensado a priori, un boceto resuelto a priori, y se puede trasladar ese dibujo tal cual a la tela y luego pintarlo dándole exactamente lo que inicialmente habíamos pensado. Se puede partir de un boceto que es flexible y que cuando lo pasamos a la tela puede cambiar de forma, y que cuando lo pintamos, si lo vamos pintando espontáneamente, puede terminar siendo otra cosa. O se puede empezar manchando, sin ningún plan, pero luego tomar una distancia y empezar a ver qué hay. Y ahí narrar. Claro, y ahí decir, mira, aquí veo tal cosa, la voy a ayudar un poquito a esta forma para que sea, ¿no? Y empezar a encontrar en las manchas que hiciste aleatoriamente. Son distintas maneras. Incluso me ha pasado de pintar algo y a los meses verlo y decir, mira, pinté esto que yo en realidad me estaba pasando, que ¿viste? una cosa re inconsciente. ¿Sí? ¿Viste? Sí. Que tiene que ver y tiene mucho sentido con lo que, la emoción que tenías en aquel momento. Sí, increíble. También se puede, digamos, por ejemplo, en una manera de trabajar del taller Torres Garciano, poner un modelo con ajos. El modelo, dibujarlo y después pintarlo, ponerle la mancha después. Pero también se puede mirar el modelo y hacer las manchas
que más son técnicas que se trabajan, ¿no? Sí, pero es parte de otra Y manera después el porque dibujo. la representación es como es de otra forma. Es de No otra el mismo, forma porque tú el dibujo ya tuvo una cosa que el sigue la dibujo, mancha exacto. sola. La mancha es más libre, siempre. Claro. Y entonces puede hacer la mancha primero y el dibujo después. Pero también se puede trabajar dibujando, manchando y volviendo a dibujar y volviendo a manchar, hasta que aquello tiene, digamos, del dibujo lo que quieras que tenga y del azar lo que quieras que tenga, que en definitiva es la manera en que trabajo yo. Yo trabajo la mancha desde un lugar como lo que se ha aprendido del ejercicio de la abstracción, ¿no? Es decir, la mancha es protagónica, la mancha dice cosas, la mancha interviene, el azar interviene, lo que pasó acá, lo que taché sin quererlo. Pero luego, y voy y vengo con el dibujo, claro, luego miras el cuadro y te parece que yo lo dibujé, no, porque dejé que interviniera todo, pero esa es mi manera. Cada uno tiene que encontrar su manera. Y el acrílico, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue considerado la más innoble de las porquerías por tanta gente que habla de los años 30, en general, no sé, no digo señor pobre, no, que son encantadores, saben mucho, pero gente que te decía, uy, no es óleo, es plástico el acrílico, es plástico. No, el acrílico es plástico si tú lo trabajas en madera, plástico, Claro. pero el acrílico es muy dúctil, va de la acuarela, pasando por la témpera, al óleo. Yo tuve un momento así de epifanía y de gloria, ruin, a veces uno es ruin, porque estaba en la inauguración de mi exposición y había un señor mayor que es un restaurador de acá de primerísima línea, muy respetado, es un excelente restaurador. Un restaurador tiene que conocer muchísimo de técnicas, obviamente, fundamental. Y él vio la muestra y vino a saludarme y me dijo que le había gustado esto, aquello, y me dice, es óleo, ¿verdad? Y yo con una sonrisa así como la... le dije, no, es acrílico. ¡Éxito! Se le rompió el corazón. Y él dice, pero claro, pero es esto, que el acrílico no es basura, el acrílico es muy bueno, solo que, claro, hay que aprender a trabajarlo, hay que buscarle, ¿no? Hay que, como todas las técnicas, porque además el óleo es más fino, los pigmentos dan colores más finos en el sentido de elegantes, o los grises de Picasso, pero ¿qué pasa? No sé si. Que no se secan. No sé si caso. Y hoy en día no se puede. No. Digamos A mí me pasó años, que por eso no pintaba unos libros. Uruguay que es un... Pero al final está. Entonces, el acrílico, claro, te permite, digamos, trabajar una zona del cuadro, te das vuelta, trabajas la otra y volvés ahí. Si querés hacer una aguada encima, si querés hacer una transparencia, si decís, no, esto no quiero que sea amarillo, quiero que sea violeta, porque el cuadro no... Lo puedes hacer. Ahora, con el óleo tenés que esperar 10 días para ir a tocar, a ver si está pegajoso. Claro, sí. Entonces es otra cosa. Y además que bueno, que hoy en día la vida es muy rápida en general y no se puede, si hay una exposición, por ejemplo, tenés una exposición prevista para tal día y tenés que llevar las obras. Y antes, claro, yo por ejemplo, yo no puedo trasladarlas con bastidores en una caja y que me cueste $30.000. No. Yo las tengo que sacar del bastidor, hacer un rollo, dejar que en Europa me las pierda, y llevar el rollo, despacharlo en el equipaje, y me permite trabajar, me permite venir a hacer una muestra acá, pintar acá y llevar para Barcelona, me permite eso. Si no, no podría, con el viejo sistema de aquellos óleos que se tenían que secar en el bastidor durante un mes y después ponerlos en una caja que te cuesta un platal. Bueno, no. O sea que el acrílico es muy bueno, solamente que hay que saberlo, hay que irlo buscando la vuelta, ¿no? Trabajarlo mucho como todo.